Ya, bueno, como les decía, quedan solo 3 charlas, pero pensamos que son de las mejores, así que ahora viene Serial con hacking automatizado. Ya. Bueno, esta charla, para que sea realizada, yo necesitaba internet, ¿ya? Y no hay internet. Por ende, voy a mostrar la mitad de lo que iba a mostrar, y el otro se lo va a tener que imaginar. ¿Cómo que? Mira, no hay wifi tampoco. La idea de la charla es poder automatizar los procesos que hacemos manualmente, ¿ya? A través de script batch con PHP, e ir explicando también qué cosas vamos haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, el primer caso que vamos a ver va a ser esconder un archivo dentro de otro. ¿Ya? Por ejemplo, esconder un MP3 dentro de una imagen, y esa imagen poderla subir a, no sé, a Twitter. ¿Ya? Y de esta forma podemos tener Twitter, Flickr, Facebook como un almacén de MP3 o de programa o de película, ¿ya? Sin que lo detecten. Para mostrarles que Facebook o Twitter no lo detectan, necesitan internet. Así que lo pueden probar después, pero vamos a probar el script, ¿ya? Y sin perder consistencia, verificándolo por el MD5 de los archivos. Para poder esconder un archivo dentro, vamos a usar el comando cat, que sirve para concatenar un archivo con otro archivo, o más de un archivo, ¿ya? Y después, para separar los archivos, vamos a usar split, pasándole como argumento los bits o los bytes, ¿ya? Que corresponde a la separación del archivo para que me lo separe lo que yo quiera. Vamos a hacer una prueba primero. Vamos a sacar un pantallazo. Esa fue la imagen que saqué, ¿ya? El pantallazo. Y vamos a copiar un MP3 que tengo en otro directorio. Ahí tenemos el archivo pájaro.mp3, que es un archivo de audio, y el archivo shot1.png, que es una imagen, ¿ya? Con el comando cat vamos a concatenar el archivo de audio por debajo del archivo de imagen, y lo vamos a llamar imagen 2. O imagen 1.png. Tenemos la imagen concatenada, que es un PNG, ¿ya? Y que pesa el doble, o sea, que pesa la suma del MP3 más el PNG. Y si yo quiero ver la imagen concatenada, también puedo ver la imagen, o sea, no se corrompe.
Entonces, lo que yo tengo aquí son dos archivos en uno, ¿ya? Y para separarlo necesito saber la cantidad de bytes que tiene el primer elemento y separarlo. Y para eso voy a usar el comando split. El primer elemento, que es shot1.png, tiene 58.556, ¿ya? Ahí me separó la imagen, ¿ya? Me creo tres archivos. El primero va a ser la imagen, ¿ya? El segundo va a ser parte del MP3 y el tercero va a ser otra parte del MP3, ¿ya? ¿Por qué crea tres archivos y no dos? Porque el primer archivo tiene un tamaño distinto, menor, al del segundo archivo. Entonces cuando hago el split me lo separa en tres, ¿ya? Por ende, para hacer un split bien hecho tengo que tener los 2 bytes de los dos archivos, ¿ya? Y ahí está la gracia. ¿Cómo automatizar este proceso? Con un script que me lea el primer byte de un archivo, o sea, el byte del primer archivo, los bytes del segundo archivo, y me lo guarde al final del archivo concatenado. Y después otro script que lo lea, saque el último string que hay en ese archivo y parsee los números y me haga un split, ¿ya? Y vamos a ver cómo el MD5 no se modifica y queda un archivo consistente. Usamos los mismos archivos, pájaro, MP3 y shot1. ¿Ya? Vamos a poner esconder el archivo en el archivo shot1, el archivo pájaro.mp3 y lo vamos a llamar ofuscado.png. Ya, archivo ofuscado.png creado. Aquí queda nuestra imagen. Y si lo vemos con el visor de imágenes, es la imagen. Ya es la imagen, ¿ya? Y ahí están los tamaños, que son los mismos que antes. Y el script esconder, no sé si se alcanza a leer. ¿No? Vamos a ver otro entonces. Muy grande, ¿cierto? Ese es el script. Y lo mismo que les conté con palabras, esto lo hace de forma automática. ¿Ya? Y fíjense que en esta línea le agrega algo que yo lo llamé separador, que es la cantidad de bits, ¿ya? Que se lo agrega al final del archivo. Para que después el script que lo separa, sepa dónde hacer el split. No la quiso abrir. Bueno, ese es el archivo que creamos. Y si nos vamos al final del archivo, vemos unos números acá abajo. Y esa es la cantidad de bits del primer archivo y segundo archivo. ¿Ya? Y el script que separa los archivos lee esa cantidad de bits y hace el split necesario y te deja los archivos como estaban. Vamos a poner encontrar ofuscado.png. Y tenemos el archivo original.mp3 y archivo original.png, que son los archivos que separó. Y si vemos los MD5, fíjense que el MD5 del archivo original.mp3
Es distinto al pájaro, ¿no? Algo salió mal, pero no importa. Y ahí está el archivo original.png con el MD5 del shot1.png. ¿Ya? Y así no pierde consistencia el archivo. Y si suben estos archivos a Flickr, a Facebook, lo que sea, como se fija en el encabezado del archivo, dice que es PNG, entonces lo deja subir. ¿Ya? Y si tiene tamaño límite de 5 megas, ya subes un MP3 de 5 megas, y después lo separas. Puedes subir una imagen que pese 1 kilo y todo el resto que sea música, que sea programa, ¿ya? Y no lo detectan. Pero no vamos a poder hacer la prueba porque no hay internet. Pero tienen que confiar, ¿no? ¿Ya? Esto es una demostración de cómo lo que uno sabe que es posible concatenar dos archivos. Yo sabía que se podía concatenar un audio con un video con un MP3, un zip con un TAR, pero lo hice de forma automatizada para poder facilitarme la vida. ¿Ya? El próximo script que vamos a probar es un script que automatiza tareas de ataque sobre servidores, ¿ya? En este caso, sobre WordPress. Voy a iniciar mi máquina virtual para hacer las pruebas. En una configuración típica de los servidores, el usuario Apache o www.data tiene que tener acceso de lectura a los archivos que quiere mostrar, ¿ya? Por ende, todos los usuarios, en el caso que no tengan con chroot el sistema, tienen que tener en su home o en el directorio donde tengan los sitios un directorio típico public HTML, por ejemplo, y ahí tienen todos los archivos que son legibles para el usuario Apache, o si no, no los puede mostrar, ¿ya? Otra gracia es que también para que los usuarios puedan autentificarse, tienen que poder leer el archivo etc password, ¿ya? Entonces, teniendo el archivo etc password con los home de cada usuario, vamos a hacer un tipo de prueba. Yo le defino en este script PHP que me busque dentro del home de cada usuario obtenido del etc password los directorios public HTML, www, public PHP, public FTP, ¿ya? Y dentro de ello va a buscar el archivo wp-config.php y obtiene el usuario de conexión a la base de datos, la password de conexión a la base de datos y toda la información del sitio. Y aparte, una función que puede crear un usuario administrador dentro del sitio, ¿ya? Yo monté en el servidor una máquina virtual que tengo acá como 5 sitios en WordPress para hacer la prueba. Por ejemplo, no sé, por darle un nombre, abogados.serial.org. Tengo otro que es, no sé, jperez.serial.org. Son instalaciones por defecto de WordPress sin ninguna configuración especial. Y el script lo tengo alojado en la raíz de testing.serial.org. Así vamos a ir para allá. Testing. El script se llama wp-config discover, ¿ya? Y lo vamos a ejecutar solamente con un clic.
y me muestra toda la información de los hosts, con la clave. ¿Ya? Obviamente la clave no está cifrada porque si estuviera cifrada el WordPress tampoco podría conectarse. Entonces la gracia es que se aprovecha de que el Apache tiene que poder leer ese archivo. ¿Ya? Y teniendo esta información, el script se conecta por detrás y crea un usuario como administrador. Y después nos podemos loguear como administrador. Hasta el momento no existe el usuario y contraseña de administrador falso. Entonces lo vamos a crear a través de la utilidad. Y ahí me dice que creo el usuario fake admin con la password dummy. ¿Ya? Entonces intentamos ingresar ahora. Y tenemos acceso como administrador. ¿Ya? Y tenemos acceso como administrador a todos los blogs WordPress de ese sistema. Y así como es WordPress, también podemos hacer el mismo script que haga búsqueda del archivo configuration.php, del Joomla, o el database.yaml de los Symfony, o cualquier framework que usemos CMS. Cuando nos toca hacer algún pentesting o alguna auditoría, por lo general hacemos estas cosas manuales. ¿Ya? Buscamos dónde podemos navegar dentro del directorio, qué archivos tenemos permiso de lectura, y esto lo automatiza. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es complicado. Se puede enjaular al usuario, cosa que el Apache el Apache solamente puede tener, no puede salir del home del usuario. Entonces quizás puede leer el etc password, pero no puede entrar al home del otro usuario. ¿Ya? Hay algunos administradores que le quitan permiso de lectura al home user, pero el home user public HTML también tiene lectura, y si tú entras directamente, puedes entrar. ¿Ya? Si entras al home user, como Apache no te va a dejar listar el directorio, tampoco te va a dejar entrar, pero si entras a un nivel superior directamente, home user public HTML sí te va a dejar. ¿Quieren ver el script o no? Esta es la variable donde yo le indico qué directorios tiene que buscar. Los posibles directorios donde podría estar un WordPress instalado. Ese es el archivo de configuración del WordPress. En el caso que sea de Joomla, le cambiamos eso por Joomla. O sea, por configuration.php o como se llama el archivo. Si no podemos leer el archivo de ese password, nos salimos y decimos que no se puede simplemente. De lo contrario, pasamos. Y aquí comienza el parseo del archivo de configuración, donde sacamos el usuario, la contraseña y toda la información del blog. No sé, ahí los match con personas regulares sobre el db-user, db-password, db-name, etc. Aquí definimos las acciones que tengo yo sobre el script, que es como crear usuario y eliminar usuario. La función crear usuario simplemente se conecta a la base de datos e inserta los registros necesarios para poder crear el usuario. Ya, lo hace directamente en la base de datos como el usuario y contraseña que sacó del archivo de configuración. Y la opción delete elimina el usuario para no dejar rastro. Ahora, otro script que les voy a mostrar, que está pensado, que no sé si tengo tiempo. Ya, rápido. Cuando uno hace pentesting, generalmente, o bueno, no lo llamamos pentesting, sino que a la mala, no sé, queremos estar el menos tiempo posible dentro del servidor. Por ende, hay que rescatar hartas informaciones para analizarla en el local y ver qué se puede hacer. ¿Ya? Para eso, hace mucho tiempo, con un amigo hicimos un script
que también se basa en la teoría de poder leer el password, el etc password y sacar los directorios de los home de los usuarios. Y hace una búsqueda recursiva de todos los archivos que pueda. Cosa que después tú tengas un listado de todos los archivos recursivamente del servidor y puedas saber sobre qué directorio tienes permiso de lectura, sobre qué directorio y archivos tienes permiso de escritura, sobre qué archivo no tienes permiso de escritura, ¿ya? Para saber hasta qué punto puede llegar tu ataque. No tengo un demo para mostrarle, pero tengo el resultado de un archivo de salida de este script. Este es el resultado de cuando ejecutamos el script en el servidor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos el permiso de escritura sobre estos archivos dentro de este host. Entonces ya sabemos que si queremos subir un archivo ya sabemos dónde dejarlo. ¿Ya? Ahí recorta todo el servidor. Lo hice con autorización por si acaso. Vamos a echar una mirada rápida al script. Como parámetro, nosotros al script le entregamos cómo queremos que nos guarde el archivo. Si no queremos que lo comprima para después descargarlo y que no pese tanto, porque si es un servidor grande, el archivo puede pesar mucho. ¿Ya? Aquí es donde hace la magia, que lee el archivo etc password y por usuario y por UID hace un ls recursivo. Y bueno, también para que no intente buscar directorios sobre root o archivos sobre directorios que no tienen, o sea, usuarios que no tienen home, le pasamos una UID. Entonces le pasamos que el UID sea mayor a 1000, porque generalmente los 1000 son los usuarios en adelante. ¿Ya? Simplemente es un ls recursivo y lo tira a un archivo. Así que, bueno, la idea era más que nada como mostrar cómo automatizar procesos, tareas cotidianas que hacemos cuando hacemos trabajo de investigación, cuando hacemos pentesting, ¿ya? Y poder automatizarla haciendo script para mejorar los tiempos, para que sea más fácil y más sencillo. Y el script que nos permite esconder un archivo dentro de otro, lo pueden probar, pueden usar su Twitter, su Facebook, cualquier cosa para que hagan la prueba. Y les va a funcionar. Estamos. Y los otros scripts no se los puedo mostrar porque necesito internet para mostrarlo, ni siquiera la mitad del funcionamiento. Y además que se acabó el tiempo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Hola, ¿tienes pensado dejar bajo dominio público algunos de los scripts que mostraste? Si están bajo dominio público. ¿En qué lugar? En mi blog, blog.serial.oro. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, mira, yo tengo un sitio donde tú subes imágenes, videos, entonces tengo la duda de si me suben, ponte tú una shell o un ejecutable, no sé, como yo uso librerías de terceros ya he hecho pruebas y pasan nomás, ponte tú, hackers podrían utilizar ese mecanismo y ejecutar después ese script, digamos. No. Podría esconder archivos, y los podría subir, podría hacer pasar un MP3 como una foto, pero de ahí a ejecutarlo ya es distinto. Sí, porque en algún minuto, no sé, cambié, ponte tú, un exe y le puse PNG y lo subí a Facebook, pero eventualmente siempre me quedé con la duda de si lo podían ejecutar o no. ¿Pero subió o no subió? Sí, subió. O sea, ¿te valía por extensión nomás Facebook? Claro, y no fue hace mucho, de hecho fue este año. Claro, pero si tú lo ejecutas, se va a abrir el PNG con el visor de imágenes. Claro, sí, Ahí- no se veía nada, pero me quedó como la duda si lo podrían tomar y ejecutar como para hacer algo malicioso. O sea, en teoría debería haber validado por el tipo de archivo y no por la extensión. Ya, ok, gracias. Pero para ejecutarlo no... Última pregunta. Buenas, oye, una consulta cortita. Con relación a el CAT que aplicaste al archivo para juntarlo, al momento de realizar el upgrade o sea, de subir el archivo a Facebook, Twitter o Flickr, como mencionaste, la mayoría de esas páginas utilizan un algoritmo para transformar la imagen. Sí. Aún así, al volver a descargar la imagen, ¿puedes recuperar los dos archivos o simplemente se No. pierde? Cuando, por ejemplo, le pones que Facebook, o sea, donde el sistema donde esté subiendo el archivo, le haga un resize que te la transforme, o que le cambie la extensión, o que le aplique algunos filtros, ahí ya pierde el sentido. Por eso tienes que mantener siempre la foto original. Ya, o sea, Pero, por ejemplo, en Twitter en la tú práctica subes... no funciona. ¿Cómo? En la práctica no funciona entonces. Claro. Por ejemplo, si tú subes a Twitter, te redimensionas, pero tú de alguna forma igual puedes llegar al original. ¿Ya? Ya. Puedes ver realmente una miniatura, una vista previa, pero la original siempre está disponible. Bueno, no en todos lados, pero por lo menos en Twitter. Vale. Bueno, un aplauso para Serial entonces. Gracias. Bueno, entonces antes de la siguiente charla quería llamar al chico que resolvió el tercer desafío. ¿Sí puede subir? Para que sepan cuál era la clave súper difícil después de la pista. Entonces, felicidades. Gracias. ¿Y cuál era la clave? Password 1. Entonces, password 1 era la clave para la cosa y bueno, internet, creo. Servicio para desencriptar de... Bueno, entonces muchas gracias y hablamos después y te pasamos las cosas. Okay. Entonces ahora les presentamos a Thomas Whitman, que nos va a dar la siguiente charla. Entonces, por favor, la mano. You got it? All right. Break a leg. Yeah, okay. Un minuto mientras que vaya conectando la portátil, ¿eh?